Señor, te presentamos este tiempo, siempre considerando que tú eres el que hablas, tú eres el que expresas tu carga conforme a la necesidad de tu iglesia. Dirígenos, guíanos, ministranos. Gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor, santos. Damos gracias al Señor por este tiempo. Hoy estuve recordando que hace aproximadamente un año el hermano Edgar me pidió que si podía traer un hablar sobre el tema de qué, del matrimonio. Precisamente este mes, hace un año de eso. Y realmente venía muy cargado con este tema, puesto que venía de una conferencia de 4 mensajes que el Señor abrió muchas cosas. Y mi intención era utilizar los mismos bosquejos que utilicé, pero resultó que surgió más luz, así que salieron 5 mensajes más, con 5 bosquejos adicionales. O sea que en nuestro canal tenemos 9 mensajes sobre este tema del matrimonio. Así que aunque estoy bastante ocupado en estos días, cuando el hermano me menciona lo del matrimonio, realmente no podía decir que no, porque es un tema que realmente me carga mucho, me presiona mucho y me gustaría compartirlo donde más pueda, porque realmente es mucho lo que el Señor tiene que hablar en este tema. Y claro, ya hay unos temas, títulos programados, pero como ya me conocen, ya saben que detrás de esos títulos son guías solamente para entrar con más profundidad a la lectura básica que están en la guía que me han asignado. Así que este primer tema, sobre el tema del divorcio, que aparentemente aparenta ser complicado, realmente no lo es. No lo es, porque este tema está amarrado con toda la economía de Dios y el deseo de Dios. Toda la economía de Dios y el deseo de Dios. Ese es el primer principio de este asunto de hablar del matrimonio. Que el tema del matrimonio no debe ser un tema adicional, un tema accesorio en la vida de iglesia, sino que debe ser el tema central. Porque inclusive cuando analizamos la palabra economía o economos, es la administración de la casa, la administración del hogar. Dios tiene una economía, Dios tiene una administración de su casa. Y entonces esa administración de su casa, uno de los pilares más fuertes y más importantes es este asunto del matrimonio. Así que a Jesús trataron de acorralarlo con este asunto del matrimonio, porque había mucha soltura, y ellos saben que Jesús no estaba de acuerdo con este asunto del divorcio. Y ellos trajeron que, bueno, Moisés nos autorizó a dar carta de divorcio. En aquellos tiempos pues era un poquito diferente el tema de divorciarse, aparentemente era bastante sencillo. Se escribía una carta por los motivos y las razones por las cuales me quería divorciar y se le entregaba a la persona y eso rompía el lazo legal. La carta era básicamente el sello del divorcio. Así que se escucha mucho esta expresión, la carta de divorcio. Así que entonces el Señor le contesta en Mateo 19:8: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres. Pero el énfasis que quiero trabajar esta noche es lo que dijo el Señor después. Pero desde el principio no ha sido así. Es decir, Moisés hizo lo que hizo por la presión que ustedes le ejercieron, pero desde el principio
no ha sido así. Así que esta noche estaremos trabajando con este tema del divorcio, pero no crean que va a ser hablar del divorcio y del divorcio y del divorcio. No, 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 no. El divorcio es lo menos que vamos a hablar, porque para poder entender el tema del divorcio, usted tiene que tener una base de lo que es el matrimonio. Claro, no le voy a dar los 9 mensajes o los 9 esta noche, pero sí estaremos trabajándolos poco a poco dentro de los temas asignados. Así que el primer punto que traigo es que el tema del divorcio lo tenemos que trabajar desde la perspectiva de una pareja en la vida de la iglesia. Ese es el primero. Es lo primero. O sea, no estoy pensando en el vecino y no. Ese no es mi problema. Nuestro problema es definir el divorcio en la vida de la iglesia. En el tiempo de Jesús no estaba la iglesia, así que el divorcio, la carga era el divorcio dentro del pueblo judío. Y Jesús le trajo este asunto. Ustedes están sueltos dando cartas de divorcio, pero en el principio no fue así. Así que para poder tener un entendimiento importante, serio de este tema, necesitamos hacer una contraposición de temas. Ver lo opuesto al divorcio, ver el origen de lo que es el divorcio y, por supuesto, el origen de dónde sale el matrimonio y la esencia del matrimonio. Así que, ¿qué significaría para el Señor cuando dijo desde el principio no ha sido así? ¿Qué sucedió en el principio? Que Jesús dijo que desde el principio no ha sido así. ¿Qué principio es ese? ¿Qué principio es ese? Bueno, vámonos bastante atrás. Lo primero que queremos traer es el versículo de Efesios 1:5, donde dice predestinándonos para filiación por medio de Jesucristo, para sí mismo, según el beneplácito de su voluntad. Dice la nota, la acción de marcarnos de antemano tenía como fin destinarnos para filiación. La palabra filiación no aparece en todas las Biblias porque no sabían cómo traducirla apropiadamente. Esta palabra filiación viene del latín filos, que significa hijos, y también se utiliza en el italiano igual. Así que el proceso de hacerse hijos es un proceso que es la clave y la meta de Dios. Así que fuimos predestinados para ser hijos de Dios aún antes de ser creados. Como criaturas de Dios necesitamos ser regenerados. De esa manera entonces podemos participar de la vida divina y eso nos hace sus hijos. Muchas personas piensan, no, todos los seres humanos son hijos de Dios. Son hijos de Dios en cuanto a que son creación, pero hijos de Dios, porque tienen los genes de Dios, solamente aquellos que reciben la vida divina. Si hay alguien aquí esta noche que no ha recibido al Señor, pregunte ahí en Colombia y donde escuche este mensaje, ¿cómo yo puedo recibir los genes de Dios dentro de mí? Los hermanos saben cómo hacerlo. Así que la filiación implica no solamente tener la vida del Padre, sino que también tenemos la posición de hijo. Así que este concepto de paternidad, con muchos hijos y por ende tener familia, no comenzó con Adán y Eva. No, por el contrario, por cuanto este principio de paternidad y de tener hijos estaba en el corazón de Dios, Dios creó a Adán al revés. Así que esto comenzó en el corazón de Dios mismo. Cristo mismo en Mateo 6:10 dice, oremos, Padre nuestro. Es decir, que el asunto de hijo y padre estaba antes de Adán. Estaba
dentro de las entrañas mismas de Dios estaba este principio de paternidad y de hijos. En el asunto de la creación de Adán es sorprendente. Hemos estado dedicándole mucho tiempo a este asunto de la creación de Adán y cada vez salen más cosas. Hay muchos misterios. En Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Y aquí es que viene algo interesante. Varón y hembra los creó. Pero sabemos que ahí no se creó a la compañera de Adán. Pero solamente se creó Adán. Pero sin embargo dice, varón y hembra los creó. Así que la formación de la mujer vino después de Adán, pero sin embargo, dentro de la mente de Dios y el secreto de Dios, cuando Dios crea a Adán, crea también su compañera. Así que en cierta medida Adán tenía una identidad doble. Adán era Adán, pero dentro de él también cargaba a Eva. Claro, no se llamaba Eva, Eva vino después. De hecho, Dios le llama a Adán a los dos al principio, y eso es muy significativo también. Así que en Adán ya estaba creado internamente como una sola entidad, su compañera, su complemento. Así que tenemos que decir que Dios, esto es un reflejo de algo que está en el corazón de Dios. Dios aspiraba no solo a tener una pareja, sino una entidad corporativa. Por eso Dios no creó a Eva, sino que la formó. Se podría decir que la sacó de Adán. Ella ya estaba en Adán y Dios la sacó de Adán. Dice de una costilla, pero acuérdense que Génesis está lleno de tipos, especialmente los primeros entre 3 y 5 capítulos, hay mucho tipo ahí. Así que Eva sale de Adán. Ahora, ¿cuál es el propósito entonces de Dios para producir esta pareja corporativa? Hay un misterio y es que esta pareja, aunque externamente eran dos, en Dios era uno solo. Y aun cuando Eva es formada, para Dios sigue siendo uno solo. En los versículos de Génesis 2:24 dice, los mismos versículos que cita Pablo en Efesios 5:3 y también se citan en Mateo. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Quizá usted dirá, bueno, pero ¿por qué le está diciendo eso a ellos si ellos no tuvieron padre ni madre? Realmente no se lo estaba diciendo a ellos, nos lo estaba diciendo a nosotros y por eso se repite tanto en todo el Nuevo Testamento hasta llegar a Efesios 5:3, donde Pablo agarra esa expresión y la desmenuza y la muestra. Así que lo que podemos decir es que en Génesis debieron haber ocurrido dos matrimonios. Primero, el de Adán y Eva, la compañera que es sacada de él mismo, y luego esa pareja que es sacada de él mismo, para Dios es una entidad que se convierte en su esposa. Pero para que esa entidad pudiera convertirse en la esposa de Dios, la extensión de Dios, la expansión de Dios, para que Dios pudiera tener sus hijos, había un factor crucial que faltó. Y es que en Génesis 2:9, Dios le menciona a Adán que él podía comer de todo árbol, inclusive le menciona el árbol de la vida en medio del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios le mostró, le mencionó el árbol del conocimiento, del árbol
de la vida a Adán. Pero Adán no participó del árbol de la vida. Si él hubiese participado del árbol de la vida, y se quitan todos los conceptos, ya ustedes me han escuchado antes de que eso es un fruto, de que es un arbolito, de que es una manzana. No, 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 no es nada de eso. De hecho, el árbol de la vida es Cristo mismo como el verbo. Y Cristo mismo como el verbo en el árbol de la vida estaba listo para impartirse a Adán si Adán hubiese comenzado a recibir el hablar de Dios dentro de él. Pero no lo hizo. No lo hizo. Así que Dios quería unirse a esa pareja corporativa y por el lado físico ellos tendrían hijos, pero en el lado espiritual Dios estaba deseoso de sembrarse en los hijos de ellos y quería sembrarse en ellos. Iba a ser entonces una multiplicación que iba a producir por un lado muchos hijos y por otro lado ellos se convertían en la esposa. Dios iba a tener su complemento, iba a tener una reproducción de sí mismo cuando Cristo como el verbo entrara en ellos. Y esa pareja se iba a ejercitar para dejar de ser dos, para ser uno. Recuerden, para ser uno. Y al ser uno, entonces iban a ser uno con Dios. Adán necesitaba participar del árbol de la vida. ¿Por qué? Porque aunque Adán fue creado sin pecado, Adán necesitaba participar del árbol de la vida porque el árbol de la vida, además de ser el alimento que le iba a dar la constitución que él necesitaba, lo iba a sacar de la esfera física, porque aunque Adán no tenía pecado, todavía estaba en una esfera externa y él necesitaba participar íntimamente de la esfera interna de Dios. E iba a comer del árbol de la vida e iba a entrar en esa esfera interna. Y esa esfera interna, una vez que Adán se mezclara con el árbol y el árbol se mezclara con el hombre, podemos decir Cristo, entonces se iba a producir la entidad corporativa que Dios anhelaba, que Dios quería. Porque esa entidad corporativa, además de ser su expansión y su extensión, iba a ser también su complemento, iba a ser también su esposa. Así que ese es el primer matrimonio. Pero se quedó a mitad. Pero si se hubiese consumado, iba a ser el primer matrimonio completo, porque por un lado era una pareja física, pero por otro lado estaba consumándose en su interior, en su dimensión interior, en su mezcla con Dios. Este es el verdadero matrimonio. Y este es como dice el Señor en el principio. En el principio no había manera de considerar el divorcio si Adán hubiese participado de la vida divina, si hubiese mezclado con Dios, no había manera de considerar el divorcio. Porque esa unión indivisible no se podía romper. Esa unión indivisible iba a ser la unión que representa a Dios, que contiene a Dios y que expresa a Dios. Por eso, cuando hablo del matrimonio, siempre me anima, porque hablamos mucho del deseo de Dios, de la economía de Dios, del propósito de Dios, del cuerpo de Cristo. Hablamos de muchas cosas, pero hermanos, el matrimonio es el principio más alto y elevado dentro de la economía de Dios. ¿Por qué? Porque define y expresa la relación de Dios con el hombre.
Por eso es que en Génesis 2:24 se trae el tema de una y serán una sola carne. Claro, tenemos que entender que la carne aquí no tiene la misma connotación que en Romanos 8:3. En Romanos 8:3 dice que el Señor fue hecho en semejanza de carne, pero esa carne que estaba allí era en semejanza de la naturaleza pecaminosa, aunque él no la tenía. Pero cuando Juan dice que el verbo se hizo que carne, estaba hablando de esa carne. Pero aquí, cuando en Génesis 2:24 dice que serán una sola carne, no se refiere al asunto del pecado ni de la naturaleza pecaminosa, sino que se refiere a una entidad física, que en su cuerpo físico iban a ser una sola entidad. Pero esa entidad, además, iba a ser una entidad espiritual con Dios. Así que dos seres físicos que son uno, que debieron haber sido una entidad espiritual para mezclarse con Dios mediante el árbol de la vida, que es Cristo mismo. ¿En qué se parece esto que estoy hablando? A nosotros hoy. Estoy definiendo lo que somos nosotros hoy. Es esto. El Señor nos dio la oportunidad ahora, removió el ángel con las espadas en la cruz y ahora entramos en él y ahora él vino como el árbol de vida para que participemos de él y que nuestro espíritu sea avivado. Pero ¿saben qué? El matrimonio sigue teniendo el mismo peso que tuvo cuando Adán y Eva. Dios anhela y Dios desea y Dios ordena que el matrimonio tenga ese peso. ¿Cuál es el peso? El peso de que esta pareja se haga uno, como una entidad física, pero a la misma vez se haga uno con el Señor, para venir a ser su cuerpo, su iglesia, su expresión. Ese es el peso del matrimonio que necesitamos estar claros. Y que la vida matrimonial no fue diseñada para el gozo particular de dos personas que se atraen, se quieren mucho, tienen muchas metas. No, el matrimonio es la extensión del cumplimiento del deseo de Dios de tener una familia a través del vivir santificado de una pareja corporativa que es una sola entidad, siendo un espíritu con Dios. Es urgente, es imperioso que en la vida de iglesia, en el recobro del Señor, cambiemos nuestra visión común y ordinaria de la vida matrimonial. El matrimonio tiene que ser la expresión y el vivir de Cristo y la iglesia en cada familia, para que de manera corporativa todos vengan a ser ¿qué? El cuerpo de Cristo. Es lo mismo, el matrimonio está amarrado a la economía de Dios y al deseo de Dios y a la voluntad de Dios. Seremos el cuerpo de Cristo. Seremos la expresión del cuerpo de Cristo como la iglesia y eventualmente la nueva Jerusalén corporativa, que es la suma de todos aquellos que han sido redimidos y han sido transformados y han sido glorificados. Pero ¿sabe dónde comienza todo eso? En la familia. No hay, obviamente, hay solteros, pero la familia es lo que Dios depende para cumplir su propósito. Por eso Pablo le habla a los corintios. Mira lo que dice en 2 Corintios 11:2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura para Cristo. Pablo le está diciendo a los corintios, ustedes tienen que entender que ustedes son
la novia de Cristo. Ustedes tienen que entender que al recibir el Espíritu de Dios dentro de ustedes, Dios está laborando en ustedes para casarse con ustedes. Y Pablo laboraba con los corintios para presentar a la iglesia en Corintios como una novia lista para el matrimonio. ¿Nosotros tenemos tal concepto? No, no lo tenemos. Este es el misterio de la mezcla de Dios con el hombre, siendo un solo espíritu. Por eso es que en 1 Corintios 6:17 dice, pero el que se une al Señor es un solo espíritu con él. No tengo tiempo de hablar del verso anterior, pero el verso anterior dice que si usted no se une con el Señor, usted se une con otras cosas. Y esa unidad provoca un adulterio espiritual con Dios. Usted se une con Dios en su espíritu y es el sinónimo de cuando la pareja se hace una sola carne. Dios está llevando lo que no pudo hacer en Adán hoy con la iglesia. Pero lamentablemente una visión natural, común y ordinaria de la vida matrimonial, separada de la mezcla de Cristo y la iglesia, el propósito de Dios, ¿saben qué? Es la causa de muchos divorcios en el mundo entero, pero lamentablemente aún entre nosotros también. Yo puedo comprenderlo en otros lugares, pero entre nosotros. Pero ¿saben qué? Este énfasis que estamos dando hoy a esta palabra no se da a los jóvenes. No se da a una pareja cuando se va a unir en matrimonio. Saben que en el Antiguo Testamento había una urgencia de las familias serias de preservar la descendencia de Dios. Preservar la descendencia de Dios. Ellos querían que sus hijos buscaran la descendencia de Dios. Seguir buscando la descendencia de cada familia para honrar a Dios. Pero ¿saben? Hoy no tenemos esa urgencia. La vida de la iglesia es para vivir la atmósfera del cielo. La vida de la iglesia es para vivir no como viven los hombres hoy, sino como se vivió, como dice Cristo, en el principio. En el corazón de Dios, cómo debemos vivir nuestra vida matrimonial como al principio. Por eso, en este número Romano 2, cito un verso muy conocido por todo el mundo. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Mateo 5:32 dice, pero yo os digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la divorciada comete adulterio. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Así que una pareja que haya recibido al Señor de manera seria y que hayan comprendido su compromiso matrimonial, no se pueden divorciar. Punto. Cristo lo dijo, no se pueden divorciar. Esta unidad matrimonial no la produjo un papel. Cuando pusieron los papeles allá, no sé cómo trabajan allá en Colombia, pero van a un sitio específico y allí se someten los papeles. Y entonces ya se registran y ya se hace un documento legal y es como una corporación. Eso no es para Dios lo que hace el matrimonio. El matrimonio tiene su base en Dios como el que une. Como el que Él se une ahora a esta pareja corporativa para Él continuar lo que comenzó con Adán y Eva y no pudo, pero ahora Cristo vino para llegar a nosotros como su novia, y ahora como su novia
entramos en esta dimensión de vivir en el espíritu y nuestra vida matrimonial tiene que estar encajada en la misma carga que Dios tenía en el principio. Claro, la Biblia menciona que el adulterio es la única vía, aparte de la muerte, para que una pareja se separe y la parte afectada o viuda quede libre. Y eso es que, la razón es que cuando eso ocurre, Dios no puede ir adelante en su propósito. No puede expresarse en esa pareja. Y esa pareja lo que está es expresando a Satanás y su contaminación. Todo lo que se mezcla con el mundo es adulterio. El adulterio es mucho más amplio que el tener relaciones fuera del matrimonio. Es más que eso. El término adulterio o adulterado tiene una base científica, lo cual implica un elemento extraño que ha invadido el elemento puro y lo corrompe. Eso es el adulterio, se adulteró. Leyendo sobre este tema, encontré algo muy interesante. Y es que el matrimonio es tan importante para Dios y tan serio para Dios, que aún en caso de adulterio, si la parte que adultera se arrepiente de todo corazón y se humilla delante del Señor, el ministerio dice, la esposa debe perdonarlo o el esposo debe perdonarla. ¿Por qué? Porque el matrimonio es muy importante para que Dios pueda ir adelante en su propósito. Para que ese matrimonio sea rescatado por causa de Cristo y la iglesia. O sea que si eso ocurre, no podemos decir, dice la Biblia esto, lo siento. No, no, no. Hay que orar. Claro, si la persona no se arrepiente, si la persona no se humilla, pues no tiene otro remedio la hermana o el hermano para hacer lo que tenga que hacer. Pero si hay tal arrepentimiento, el hermano o la hermana deben ir al Señor y a la comunión en el cuerpo para ver si ese matrimonio se salva. Y el apóstol Pablo es muy comprensivo. Él sabe que en ocasiones la vida matrimonial no es fácil. En Colombia, en Estados Unidos, Puerto Rico, en China, Japón, es igual. No es fácil, son dos seres diferentes que cuando se mueven fuera de su espíritu son personas que no se conocen y se ofenden. Y a veces se llega a extremos. Y no estoy hablando de la gente del mundo, estoy hablando en la vida de iglesia o entre cristianos. Y a veces, ya sea porque la persona tuvo una crianza de cierta manera o considera tiene ciertas percepciones en el trato, ya sea con su esposo o su esposa, y se torna de una manera agresiva, abusiva, desconsiderada. Y Pablo dice, a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Pero mira lo que dice en el 11, pero si se separa, quédese sin casar. O la otra opción que tiene es que se reconcilie otra vez con su marido y que el marido no abandone la mujer. Pero no está diciendo que separarse es igual a divorciarse. No. Fíjense que dice, quédese sin casar. Es decir, están separados físicamente, pero siguen casados. ¿Por qué? Porque la única causa o razón para el divorcio es el adulterio o que la persona muera. Fuera de ahí no hay otra. Lo que sí se puede es separar, porque por las razones que sea,
una de las partes dice, ya, no aguanto más. Bueno, Pablo dice, ok, si te separas, sepárate, pero quédate sin casar y ora a ver si puedes volver a reconciliarte con con tu marido. Mire, Pablo está dando consejos ahí. ¿No? Entonces, el otro punto muy interesante que Pablo trae es en los versículos del 12 al 16, que habla de el esposo o la esposa que recibe al Señor, pero su esposo o su esposa es no creyente. Y ahí hay algo que realmente necesitamos orar para más revelación, porque el apóstol Pablo está diciendo, si tu esposa o tu esposo consiente en vivir contigo, no lo abandones. No lo abandones, aunque no acepte al Señor. Tal parece que eso era un problema. Los hermanos o las hermanas recibían al Señor y estaban muy emocionados, los esposos no querían y, pues me voy, yo me voy con el Señor, yo te dejo a ti. No, Pablo dice, no lo abandone, no la abandone, no la abandone. ¿Por qué? Dice, porque el marido incrédulo es santificado por la mujer y la mujer incrédula por el hermano, pues de otra manera, y aquí es bien fuerte esto, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. ¿Qué es eso? La dimensión del matrimonio en Dios es comparado con la atmósfera celestial. Y cuando el matrimonio se hace apropiadamente y esa pareja vive en la dimensión del espíritu, todo lo que esté ahí dentro es santificado por Dios. Aún el inconverso. Santificado no en el sentido de que la vida divina entra dentro de él, sino que queda protegido dentro de la atmósfera que guarda a la esposa o guarda al esposo. ¿No es maravilloso? ¿Cuán serio es el matrimonio? Y yo en mi vida de servicio he tenido muchos matrimonios. Esposas fueron muy condescendientes y fueron pacientes y eventualmente ese esposo vino al Señor. Vino al Señor. Ese esposo vino al Señor. Así que yo lo he visto. Yo lo he visto. Así que la vida matrimonial en la vida de iglesia es una esfera exclusiva para el propósito de Dios. Todos los demás hogares fuera de vivir de la vida de iglesia, Pablo les llama ¿cómo? Inmundos. ¿Te imaginas? No están separados, no están santificados para Dios. Por buena que sea la familia, por tranquila que sea la familia, no está dentro de la contabilidad de Dios para su plan y para su propósito. Y aquí entramos a unos versículos maravillosos, que los trabajamos en los mensajes pasados, que de verdad, especialmente los jóvenes, si no los han escuchado, saquen un ratito y trabajenlos. Esos 5 mensajes son esencial para su vida matrimonial. Podemos decir que estos versos de Malaquías son los versos más completos y detallados con relación al trato matrimonial y a la dimensión de Dios matrimonial. Y el hecho de que se le esté hablando a los sacerdotes que están actuando de manera equivocada, vienen a ser un retrato nuestro hoy actual. Porque ahora en el Nuevo Testamento nos dice que nosotros somos los sacerdotes. Y necesitamos vivir conforme a la regla más elevada del sacerdocio en el Nuevo Testamento, que es la nueva creación. Así que está bien pegado a la carga de Dios. En Mateo 2:13, el profeta llega ahí para hablar con los sacerdotes y le dice, porque Jehová, cada palabra aquí tiene mucho peso.
porque Jehová ha sido testigo entre ti y la mujer de tu juventud. Oiga, parejas que están aquí casadas y las que están solteras y en proceso también de casarse en un futuro. Cuando yo era pequeño, o no cuando yo era pequeño, sino cuando era más joven en Puerto Rico, se acostumbraba, yo creo que eso viene de ascendencia española, que se firmaran los papeles y también había un testigo que le llamaban padrinos. Y entonces firmaban. Pero déjeme decirle algo. Usted sabía que en su boda Dios está ahí de testigo. Dios está de testigo. Y dice aquí en el 2:13, cubrís el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y gemidos, de modo que él no mira más el sacrificio ni lo acepta con gusto de vuestras manos. Ahorita profundizamos más en el tema del testigo. Ahí ocurre algo interesante y es que los sacerdotes se dan cuenta que no tienen la presencia del Señor. No tienen la presencia del Señor. Y el profeta le dice, tú estás llorando y estás llorando y estás llorando para que Dios te dé su presencia y te bendiga. Pero el Señor no mira más tu sacrificio ni lo acepta con gusto de vuestras manos. ¿Por qué? Porque ellos habían sido infieles con su esposa. Ellos siguieron funcionando como sacerdotes, pero no tenían el respaldo del Señor. Y fíjense si lo que yo dije al principio de que nosotros ahora somos sacerdotes y que todo esto se aplica a nosotros, es cierto que aquí en 1 Pedro 3:7 dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿No es lo mismo que le pasaba a los sacerdotes en Malaquías? Lo mismo. Y Pedro le está advirtiendo a los maridos, mucho cuidado cómo tratan a sus esposas. Mucho cuidado cómo ustedes viven la vida matrimonial porque se puede bloquear el acceso a Dios. Y tus oraciones se estorban si tu vida matrimonial no es la apropiada. Malaquías 2:14, regresamos al tema del testigo. Mas decís, ¿por qué? Porque Jehová ha sido testigo. ¿Por qué Dios está bloqueando mis oraciones? ¿Por qué Dios no quiere el sacrificio que yo le traigo? Ese es el por qué. Y el profeta le dice, porque Jehová ha sido testigo entre ti y la mujer de tu juventud, con la cual tú has sido pérfido. Pérfido es infiel, siendo ella tu compañera y la mujer de ¿qué? De tu pacto. En las bodas, los novios se leen un pacto, lo más bonito, pero mucho cuidado. El testigo está oyendo el pacto y el testigo no es el amigo de la familia, no. Jehová es el testigo de lo que usted está diciendo allí. Muchas veces tomamos este asunto de la boda demasiado frívolo, demasiada cosa, demasiado, que si la comida, que si el vestido, que si el salón de reunión, que si aquello, que lo otro, y la boda, 10 minutos. Hermanos, esto es serio. ¿Por qué? Porque esa boda lo que está diciendo es que están haciendo un pacto delante de Dios para hacerse socios de Dios. Y en esa boda, al igual que en Adán y Eva, ellos son dos, pero si son hermanos y tienen al Señor en su espíritu, Dios los ve como cuanto, los ve como uno. ¿Para qué? Para que ahora ellos como uno
se conviertan en el complemento de Dios. ¿Para qué? Para que Dios tenga que su descendencia. Así que Dios fue testigo y ella es tu compañera y la mujer de tu pacto, y tú estás violando ese pacto que Dios estaba allí de testigo. Y entonces la otra cosa espectacular que trae Malaquías aquí y les dice a ellos, pero no los hizo el uno. En otras palabras, ¿pero qué pasó con ese matrimonio? Se supone que cuando ustedes se casaron, la unidad espiritual se sellara entre ustedes y ya no fueran más dos, sino fueran uno. Hermano, estamos leyendo, esto se puede poner detrás de Efesios 5. Está más actualizado que las cartas de Pablo, hermanos. No lo hizo el uno. Y mira lo que viene después. Y el remanente del espíritu era suyo. En otras palabras, ¿cómo es posible que ustedes estén siendo infieles si Dios los hizo uno? Y además de eso, el espíritu estaba en ustedes. ¿Cómo es posible que estén haciendo eso? Y ustedes saben por qué Dios los hizo uno. Mira, porque él buscaba la descendencia de Dios. ¿Sabe quién es él? El espíritu. El remanente del espíritu buscaba la descendencia de Dios en esa pareja. Igual que lo que hablamos del principio de Adán y Eva. Y es lo mismo de hoy. Así que el consejo que le da el profeta es el mismo que estamos hablando en el recobro de que usted entra. Prestad atención pues a vuestro espíritu. Tu problema es que no estás tomando tu espíritu, tú no estás disfrutando el Señor, estás en tu mente, en tu hombre natural, estás tomando tu matrimonio en la vieja creación, no en la nueva creación. Así que no sean infieles con la mujer de su juventud. Y entonces, como se supone que si había infidelidad, lo próximo que tenían derecho era al divorcio, mira lo que dice el Señor. Porque aborrezco el divorcio. ¿Sabían que esos versos estaban ahí? Porque aborrezco, ¿qué palabra? Aborrezco el divorcio. Dice Jehová, el Dios de Israel. Y el que lo hace se conduce con violencia, dice Jehová de los ejércitos. Y vuelve otra vez, prestad atención pues a vuestro espíritu y no sean pérfidos, no sean infieles. Ahora, examinando esa frase, y el que lo hace se conduce con violencia, estuvimos examinando 1 Corintios 11:3, donde dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. ¿Saben por qué el divorcio es un acto de violencia para Dios? Porque si el hombre le es infiel a la mujer, ya el hombre no es cabeza. Así que la mujer se queda sin ¿qué? Se queda sin cabeza. Y si el hombre no es cabeza, entonces tampoco él tiene a Cristo como cabeza. Así que él se queda ¿qué? Sin cabeza. Así que aquí hay un acto de violencia porque estos dos seres se quedan descabezados. Se quedan sin la protección porque el Padre es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es cabeza de la mujer. Y cuando ocurre el divorcio se rompió la estructura del encabezamiento, que es el orden que Dios está buscando en cada familia para volver a poner las cosas en orden en medio del caos satánico. La familia es quien tiene que llevar eso a cabo. Así que el divorcio nos descabeza, dejando sin efecto la expresión del cuerpo de Cristo.
que quiero impresionarlos a todos con este asunto porque es más serio de lo que pensamos. Y como dije, todo esto está ligado al propósito de Dios y al deseo de Dios. Y necesitamos refrescar nuestra visión de lo serio que es el matrimonio y cómo Dios odia y aborrece el divorcio. Es tan sencillo hoy que una pareja diga, ya yo no te quiero, me voy a divorciar de ti. Yo te perdí el amor. Yo le tengo noticias a ustedes. La base del matrimonio no es como dicen los poetas ni como dice Hollywood. La base del matrimonio no es el amor. El amor natural es va y viene. La base del matrimonio es Cristo mismo. Él es el que pone el amor. Él es el que pone la vida. Él es el que une el matrimonio. Si usted está con su esposa porque es buena con usted, porque es bonita, porque le cocina, porque, mire, está peligroso. Necesitamos entender que nuestra vida matrimonial es una vida basada en nuestra mezcla con el Señor. Por eso las parejas tienen que tener como base el Señor y tienen que constantemente estar participando de la palabra como el árbol de la vida para que sean constituidos y el Señor pueda llevar su propósito adelante en cada familia. Así que nada, tenemos 3 mensajitos más, así que nos estaremos viendo pronto. Claro, el domingo también estoy por ahí, así que eh, esperamos encontrarnos. Señor, te presento esta palabra. Tú conoces la seriedad de este mensaje. Tú conoces cuánto tú anhelas y deseas que cambiemos nuestra visión natural por una visión profunda de lo que implica el matrimonio. Llévanos adelante en estos 4 mensajes para ver más. Gracias, Señor. Amén.